Un fallo del servicio de inteligencia. Sentíamos que habíamos defraudado al país. Una nación herida y sedienta de justicia. Su objetivo era atacar a Estados Unidos y destruirnos. Necesitábamos devolver el golpe a los enemigos que nos habían atacado. Y la caza de Osama Bin Laden comienza. Pero, ¿dónde encontrarlo? Recibimos muchos avisos de falsos avistamientos por todo el mundo. Ahora, por primera vez, la CIA desvela todos los detalles anteriormente clasificados secretos de la misión para asesinar a Bin Laden. Tenían la forma de entrar en la casa de Al-Qaeda. Fue el secreto mejor guardado en mis 33 años trabajando para la CIA. Lo habíamos intentado todo por asegurarnos de que saliera bien y algo estaba saliendo mal. Esta es la historia secreta de la caza del terrorista más buscado del planeta. Por una de las organizaciones más secretas y poderosas del mundo, la Agencia Central de Inteligencia. Esta historia necesita ser contada por las personas que participaron directamente en la búsqueda de Bin Laden. Es un momento de la historia que debe conocerse mientras aún estén aquí todos para contarla. Una soleada mañana de septiembre de 2001. Ese día, cuando Estados Unidos sufre el peor ataque de la historia en su territorio, el mundo se sumerge en el horror. Los terroristas han secuestrado 4 aviones de pasajeros. 2 se estrellan contra las torres del World Trade Center en Nueva York. El tercero cae sobre el ala oeste del Pentágono. Y el cuarto se estrella en Pensilvania. El presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, que en ese momento se encuentra en Florida defendiendo su reforma educativa, es evacuado inmediatamente. Yo estaba en su pequeño despacho en el Air Force One. El presidente me miró a los ojos y me preguntó, Michael, ¿quién ha hecho esto? Yo le dije, señor presidente, no tengo ninguna información de inteligencia que apunte a un autor, solo puedo ofrecerle mi mejor conjetura. Hay un par de estados con capacidad para hacer esto, Irán e Irak. Pero dudo que ninguno de los dos gane nada haciendo algo así. Creo que al final del rastro estarán Al-Qaeda y Osama Bin Laden. Pocas horas después, en el manifiesto de vuelo de uno de los aviones, descubren a 3 miembros conocidos de Al-Qaeda, la organización terrorista liderada por Osama Bin Laden, y su número 2, Ayman al-Zawahiri. Este no era su primer ataque contra Estados Unidos. En 1993, una bomba debajo del World Trade Center. 2 ataques simultáneos contra las embajadas de Estados Unidos en Kenia y Tanzania en 1998. Y en 2000, en Yemen, un ataque suicida con una pequeña embarcación contra el destructor USS Cole. Algunos años antes del 11 de septiembre, los analistas de la CIA vigilaban a Al-Qaeda para anticiparse a cualquier amenaza inminente. Llegaron a la conclusión de que existía un punto vulnerable en algún lugar, pero que aún no habían alcanzado el punto en el que podían golpear a Estados Unidos y matar a estadounidenses sin que hubiera represalias. Su objetivo era atacar a Estados Unidos y destruirlo. Era un plan bastante grandioso. Era como una galaxia terrorista en expansión. La propaganda y sus campañas de reclutamiento empezaban a tener éxito. Recibían voluntarios de todo el mundo, incluidos Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia. Teníamos la sensación clara de que ese tren nos iba a arrollar. Nos estábamos preparando para algo como aquello. Lo esperábamos. No nos preguntábamos si iba a suceder, sino cuándo sucedería. Aunque la CIA intentó alertar a los responsables políticos acerca de la inminente amenaza de un ataque terrorista en suelo estadounidense, no pudieron impedir el ataque del 11 de septiembre.
Vimos una alerta estratégica muy clara en el verano de 2001. Al-Qaeda estaba preparando algo, pero era una amenaza táctica muy precisa. Fuimos incapaces de averiguar exactamente el qué y dónde. Sentimos que habíamos defraudado al país. Para los oficiales de la CIA en aquel momento fue una humillación. Fue un momento muy duro, aparte del hecho de que el país había sido atacado y que la CIA no había podido evitarlo. Necesitábamos devolver el golpe a los enemigos que nos habían atacado y que la venganza y la justicia cayeran sobre quienes habían asesinado a tantos. Se convirtió en algo altamente personal para muchos. El día después de los atentados, el presidente Bush se reúne con sus asesores más próximos. Quiere una respuesta rápida y contundente. Bush tiene que decidir rápidamente quién liderará la respuesta de Estados Unidos al ataque de Al-Qaeda y la búsqueda de su líder, Osama Bin Laden. El presidente caminaba por la sala preguntando ¿qué hacemos? Y nadie tenía una respuesta salvo la CIA. Nosotros estábamos preparados para actuar, nadie más lo estaba. Dos hombres presentan el plan de la CIA al presidente. George Tenet, director de la CIA, y Cofer Black, director del Centro de Operaciones Antiterroristas. La estrategia es enviar algunos agentes a Afganistán, donde los talibanes han creado un refugio para Al-Qaeda. Los agentes reclutarán a combatientes de la Alianza del Norte, opositores al régimen, para ayudar a Estados Unidos a derrotar a los talibanes y a encontrar a Osama Bin Laden. Tuvimos que convencer al presidente, podemos hacerlo. Somos una agencia de inteligencia civil, no somos conocidos precisamente por dirigir la respuesta militar del país en un rincón remoto del mundo contra un enemigo oculto. El orden de batalla era como de 400 a 1. Yo subrayé que, bueno, aquella no sería una operación incruenta, pero que cuando hubiéramos terminado, las moscas caminarían por los globos oculares del enemigo. Yo necesitaba asegurarme de que él entendiera que íbamos a sufrir bajas. Morirá gente. Él me miró durante 10 segundos y luego dijo, Cofer, ¿de verdad pueden hacer eso? Yo le contesté, no tengo la menor duda. Y dijo, así se habla, id a por él. El Centro de Operaciones, que dirige las misiones secretas más sensibles de la CIA, recluta a los agentes clave para esa misión de alto riesgo. 2 días después de los atentados del 11 de septiembre, la CIA establece en Langley su cuartel general temporal para esta misión ultrasecreta. Se seleccionan 7 agentes. Es el llamado Comando Jawbreaker, que está bajo la autoridad directa del Centro de Operaciones Antiterroristas de la CIA. El equipo lo dirigen Gary Rowan, de 59 años, uno de los mejores expertos de la CIA en Afganistán, y Phil Reilly, exsoldado de las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos y uno de los oficiales de operaciones especiales de la CIA más respetados. Gary Rowan hablaba el idioma de la zona, había estado allí antes y también tenía contactos en la Alianza del Norte. Después seleccionamos al resto de compañeros del equipo, incluido uno de los mejores médicos de campo de la CIA y el mejor especialista en comunicaciones. Además de equipos y comida, el equipo lleva AK-47, pistolas automáticas de 9 milímetros y 3 cajas con $3 millones en billetes de 100. El dinero servirá para reclutar aliados sobre el terreno. Tras una última reunión en Camp David con el Consejo de Seguridad Nacional, el presidente Bush da luz verde al plan de la CIA. Declara la guerra a Al-Qaeda y al régimen talibán. El equipo para la operación Jawbreaker se reúne en Langley.
Ninguno estaba nervioso. Todos comprobaron que los datos de sus seguros de vida eran correctos, que estaban actualizados y redactaron sus testamentos. No fue una fiesta. No hubo discursos de despedida. Solo se fueron a hacer lo que tenían que hacer. Primero volamos a Alemania y después usamos la base de la CIA en Tashkent, Uzbekistán, y luego la de Dushanbe, en Tayikistán. Usamos un helicóptero soviético. Era el único transporte aéreo que teníamos que se había usado anteriormente para entrar en Afganistán. Sería nuestro medio para entrar. La CIA tiene muchas maneras de infiltrar a gente, pero esa era perfecta. Llevaba un gran tanque de combustible dentro e iba cargado con todo el equipo que necesitaríamos y los $3 millones. El comando Jawbreaker se despliega 2 semanas después del 11 de septiembre. Siguiente parada, Afganistán. Sobrevolamos el paso de Anjuman a unos 4.500 metros de altitud. El helicóptero era grande y pesado. Todos suspiramos aliviados cuando conseguimos superar el paso y descendimos hacia el valle de Panjshir. Una de las ventajas de volar en un helicóptero ruso era que los talibanes también usaban aparatos rusos. Pasamos volando sobre una patrulla talibán y ellos se quedaron mirándonos. No nos apuntaron con sus armas, pero pensarían, no sabemos seguro de quién es ese helicóptero. Si hubiera sido un Black Hawk u otro helicóptero militar estadounidense, nos habrían atacado. Afortunadamente no nos dispararon y conseguimos entrar. Nada más aterrizar en medio del valle de Panjshir, el equipo comienza su misión: buscar nuevos aliados contra los talibanes y financiar su guerra. La Alianza del Norte necesitaba fondos para hacer ciertas cosas y el dinero era para eso. Además, nos pusimos en contacto con otros aliados afganos con los que pensamos que podríamos trabajar. Ya fueran uzbecos o pastunes del sur, el mensaje era, ahora estáis en nuestro equipo. Y también, ahora tendréis personal de la CIA y del ejército estadounidense en vuestras filas. Una vez Jawbreaker hubo abierto camino, el ejército estadounidense se unió a la lucha. El 5º Grupo de Fuerzas Especiales de los Boinas Verdes del Ejército de los Estados Unidos, también conocido como la Quinta Legión, fue el elegido para combatir en Afganistán. Mi misión era destruir el régimen talibán y convertir Afganistán en un refugio peligroso para Al-Qaeda. Era a la vez abrumador e intimidante, pero también era como, vaya, esta es la clásica misión de los Boinas Verdes. ¿Cuántas veces te dicen, id y acabad con ese país? A finales de octubre, 100 soldados de operaciones especiales y agentes de la CIA estaban sobre el terreno intentando reclutar a miles de soldados locales para que lucharan al lado de las fuerzas estadounidenses. Estás rodeado de cientos de hombres a los que no has visto nunca armados con AK o lanzagranadas. No sabes cuántos de ellos podrían cortarte el cuello. O quizá un señor de la guerra aceptaría un montón de dinero de Bin Laden y se volvería contra nosotros. Nos vestíamos como los lugareños. Todos nos dejamos crecer la barba. Yo usaba una manta para cubrir mi equipo militar. Así, si había alguien en la distancia intentando tendernos una emboscada o un francotirador, le llevaría más tiempo descubrir quién era yo. Eso me proporcionaría un poco más de tiempo y más posibilidades de sobrevivir. En octubre, el presidente Bush lanza la Operación Libertad Duradera y la Fuerza Aérea de Estados Unidos se despliega en la región. Los bombarderos y los aviones de combate se preparan para bombardear las posiciones talibanes. Sobre el terreno, los comandos de las fuerzas especiales y de la CIA identifican los objetivos uno por uno, usando designadores láser avanzados para obtener sus coordenadas GPS.
Era como una mezcla de Mad Max y la Guerra de las Galaxias. A veces librábamos combates muy primitivos sobre el terreno, mientras que estábamos usando tecnología de vanguardia en otras zonas. Y nuestra capacidad para dirigir los ataques aéreos de manera efectiva y muy precisa fue determinante. F-14, F-16, F-15, B-52, B-1, todo el arsenal disponible de Estados Unidos destacado en esa guerra podía bombardearlos. En la Casa Blanca, el enlace de inteligencia de George Bush, Michael Morrell, informa al presidente sobre la situación de la misión. Empecé a mostrarle al presidente en esos grandes mapas militares dónde estaban las fuerzas de la Alianza del Norte, las fuerzas talibanes, cuál era la inteligencia sobre dónde estaba Bin Laden, y recuerdo la frustración del presidente por lo despacio que iba todo. Y el presidente presionaba a George Tenet todas las mañanas. George, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué nuestros hombres no avanzan? Pero cuando avanzaron, atravesaron las posiciones talibanes como si fueran de mantequilla. El plan de la CIA es extremadamente eficaz. La Alianza del Norte se apodera de las principales ciudades de Afganistán. En muchos aspectos, la campaña fluía como el agua por el lecho de un arroyo, y los comandos sobre el terreno nos informaban de que se extendía como una mancha. En cuanto comenzaron los ataques aéreos, los talibanes empezaron a evaporarse. El enemigo desapareció, huyeron, y los que se quedaron luchando murieron. Con la caída del régimen talibán, a Osama Bin Laden solo le queda un refugio seguro: las montañas. En noviembre, la CIA intercepta un mensaje de radio e identifica la voz de Osama Bin Laden. Procede de un complejo de cuevas llamado Tora Bora, situado al sur de la ciudad de Jalalabad y a menos de 15 kilómetros de la frontera con Pakistán. Sabíamos que era casi inexpugnable, pero todos estábamos entusiasmados. Él era nuestro principal objetivo, el hombre detrás del 11S. A finales de noviembre, un puñado de estadounidenses apoyados por afganos sale de Jalalabad y se dirigen a las montañas que rodean Tora Bora. Aquellas eran las montañas más escarpadas que había visto nunca, y fue brutal. Cuando llegamos a una cresta, afilada como un cuchillo, sabíamos que en aquel momento éramos los estadounidenses que estaban más cerca del lugar en el que creíamos que se ocultaba Bin Laden. Teníamos que intentar debilitar a los hombres de Al-Qaeda y obligarlos a refugiarse en sus cuevas. Esperábamos conseguir que algunas de esas cuevas se desplomaran sobre ellos, que quedaran atrapados, de forma que el grueso de las fuerzas afganas, junto con algunos estadounidenses, pudieran subir desde el valle, entrar en las cuevas y matar o capturar a quien quiera que estuviera allí. Durante las 2 primeras semanas de diciembre, las tropas sobre el terreno solicitaron hasta 100 ataques aéreos diarios. Con el apoyo de las fuerzas especiales y de los combatientes locales, el cerco en torno a Tora Bora se estrecha. El gobierno pakistaní despliega 4.000 soldados en la frontera para detener a cualquiera que intente huir. Parece que Osama Bin Laden y sus colaboradores más próximos están atrapados en su bastión. Pero el asalto terrestre a Tora Bora es demasiado arriesgado. Estados Unidos no estaba preparado para enviar con la suficiente rapidez batallones o brigadas de infantes de marina estadounidenses o soldados para que entraran y tomaran Tora Bora. Y planificar eso habría llevado una eternidad. Si Bin Laden presentaba batalla, iba a ser muy cruenta y a costar muchas vidas estadounidenses. El general Tommy Franks, comandante de la Operación Libertad Duradera, opta por los ataques aéreos para diezmar a las fuerzas de Al-Qaeda. Pero a mediados de diciembre de 2001, las señales de radio de Osama Bin Laden se interrumpen. El líder de Al-Qaeda ha escapado. Estaban allí, en esa área muy restringida, y si no los rodeabas y atacabas, podían escapar.
Lo más inteligente habría sido acabar con ellos allí. Debimos haberlo hecho. Eso me molesta. Pero yo soy un oficial de inteligencia, no soy un general de 4 estrellas. Él era la pieza final. Él estaba allí y de repente había desaparecido. Yo fui la primera persona que le dijo al presidente que Bin Laden había escapado de Tora Bora. El presidente dijo, ¿hay alguna novedad esta mañana? Yo le dije que Bin Laden había escapado y él mató al mensajero. Él estaba furioso. Dijo, ¿cómo has podido permitir que eso pase? ¿Cuál es tu plan a partir de ahora? Tras el fracaso de Tora Bora, los comandos de Al-Qaeda que se escondían con Osama Bin Laden huyeron a Pakistán, Irán, Yemen o el sudeste asiático. Coordinada por la CIA y con el apoyo de los servicios de inteligencia extranjeros aliados, la nueva guerra contra el terrorismo se vuelve global. Su organización era mucho más sofisticada de lo que habíamos imaginado. Fue aterrador descubrir lo que estaban planeando y organizando. En los campamentos, los recién llegados se registraban y rellenaban un formulario en el que decían lo que estaban dispuestos a hacer y daban detalles acerca de sus antecedentes. En Europa se habían organizado en células para buscar voluntarios que iban a esos campos de entrenamiento donde los convertían en armas. En la organización de Bin Laden había franceses. Descubrimos que esas personas estaban más que dispuestas a pasar a la acción. Y sabíamos que los utilizarían principalmente para atentar en su propio país, Francia. De forma que todos los servicios de inteligencia se unieron y concentraron en aprender nuevas técnicas diferentes a las del espionaje tradicional. Debían neutralizar a las personas que habían estado implicadas en el 11S y anticiparse a nuevos atentados terroristas. Ese fue el comienzo de una especie de industrialización de las técnicas de la lucha antiterrorista dirigida a desarrollar la inteligencia necesaria para evitar cualquier cosa que pudiera estar a punto de suceder. Todos los servicios de inteligencia aliados colaboraban en ese esfuerzo. En 12 meses, el tamaño del Centro de Operaciones Antiterroristas se convirtió en el grupo más importante de operativos. Recibimos más armas de las que habíamos tenido en toda nuestra historia. Nuestro presupuesto se disparó por encima de los $1.000 millones. Teníamos que reestructurar el Centro de Operaciones Antiterroristas y buscar a los líderes de Al-Qaeda de uno en uno donde quiera que estuvieran. Para el gobierno estadounidense, la lucha contra este nuevo e impredecible enemigo se convierte en la prioridad número 1. Los mandos militares y los responsables de inteligencia decían, debemos conseguir que todas las partes del gobierno se impliquen en este esfuerzo conjunto contra Al-Qaeda y sus principales líderes. Los agentes del FBI queríamos colaborar y aportamos nuestras capacidades forenses, nuestras habilidades de investigación y buscábamos información e inteligencia que nos pudiera llevar hasta objetivos de alto valor. Tras el incidente de este vuelo, la FAA ha emitido una nueva directiva de seguridad ordenando a todas las aerolíneas que adopten medidas específicas de seguridad. A finales de 2001 parecía inminente una segunda oleada de ataques terroristas en suelo estadounidense. El 22 de diciembre, Richard Reed, un militante de Al-Qaeda, es detenido cuando intenta detonar una bomba oculta en su zapato en un vuelo de París a Miami. El miedo a otro ataque terrorista aumenta. Y lo que es aún peor, los servicios de inteligencia sospechan que Al-Qaeda tiene un programa de Anthrax y está desarrollando armas de destrucción masiva, incluidas bombas sucias. A finales de 2001 y en 2002, sentíamos que en cualquier momento podría llegar el siguiente atentado. Y nos preguntábamos, ¿será hoy el día en el que nos vuelvan a atacar?
Estábamos en guerra, de eso no había duda. El presidente de Estados Unidos nos dijo, no permitan que vuelva a pasar. Nos encontrábamos bajo una presión enorme. Ahora cuesta imaginarlo, pero la CIA llevaba sobre sus hombros el peso de prevenir un futuro ataque terrorista. Y los políticos y los miembros del Congreso les decían, haced lo que tengáis que hacer, no nos lo digáis, impedid que haya otro atentado. En marzo de 2002, en una operación conjunta, la CIA y las autoridades pakistaníes capturan a Abu Zubaydah, un objetivo de Al-Qaeda de alto valor que podría proporcionarles información sobre futuros atentados o sobre Osama Bin Laden. Él era alguien a quien necesitábamos interrogar nosotros, porque nadie iba a cuidar de nuestra seguridad nacional como lo haríamos nosotros. Necesitábamos dejar a un lado los riesgos y la corrección política e interrogarlo lejos de la luz pública. Si lo llevábamos a Estados Unidos, él conseguiría un abogado y se pondría en marcha un proceso penal. Y necesitábamos conseguir información sobre los planes e intenciones de Al-Qaeda y las posibles amenazas a las que nos enfrentábamos. Nuestro interés no era construir un caso para poder acusarlo de un delito. Era evitar otro atentado importante contra Estados Unidos. La CIA traslada a Abu Zubaydah a lo que se conocería como un sitio negro, una prisión secreta en un país extranjero, en la que los prisioneros son interrogados lejos de las leyes estadounidenses. Durante ese periodo inicial, él nos dio un par de informaciones valiosas. Una de ellas nos confirmó que Khalid Sheikh Mohammed había sido el cerebro del 11S. Pero después dejó de hablar. Se negó a seguir hablando. El presidente nos preguntaba, ¿qué dices sobre esas otras amenazas? No decían nada. Y fue entonces cuando creamos el programa de interrogatorios mejorados. Programa mejorado de interrogatorios. Una lista de técnicas autorizadas que la CIA podía utilizar para convencer a los prisioneros para que hablaran. Entre ellas, la manipulación dietética, las bofetadas, la privación del sueño, y el waterboarding, el ahogamiento simulado, que consiste en verter agua sobre el rostro del preso cubierto por una toalla para causarle la sensación de estar ahogándose. El objetivo final era conseguir que psicológicamente comprendieran que no tenían ninguna esperanza, que no tenían absolutamente ningún control sobre nada, el sueño, la comida, nada. Y que aumentaríamos la presión hasta que finalmente aceptaran cooperar con nosotros, hasta que se rindieran. Así que nos dirigimos al Departamento de Justicia y le pedimos una opinión legal vinculante por escrito, en la que se dijera que las 10 técnicas que íbamos a usar eran legales. Y no movimos un dedo hasta que la conseguimos. Esas técnicas contra los prisioneros de Al-Qaeda darían lugar más adelante a un debate interminable en todo el mundo y a decenas de comisiones, millares de páginas de informes y feroces artículos de prensa. Para muchos, el interrogatorio mejorado solo es tortura. En todas las reuniones en las que participé dije, no se entenderá bien y terminará filtrándose, pero la misión tenía que hacerse. También sabíamos que no había otra opción.
De todas las personas a las que se informó, y fue un número importante, ninguna dijo, «Oh, Dios mío, parad». En 2002, la administración Bush declara oficialmente que el Convenio de Ginebra sobre el trato a los prisioneros de guerra no se aplicará en el conflicto con Al-Qaeda. El presidente aprobó el programa y el equipo de seguridad nacional aprobó el programa. Se informó a los comités del Congreso, todos dieron su aprobación. Ese programa mejorado de interrogatorios no era solo un programa de la CIA, era el programa de Estados Unidos. El debate aún sigue vivo. El Comité del Senado de Estados Unidos declara que el programa de interrogatorios de la CIA infringe las leyes de Estados Unidos, no consigue ninguna información valiosa y probablemente solo obtiene respuestas falsas. Por su parte, la mayoría de los agentes implicados quieren defender el interrogatorio mejorado, haciendo pública toda la información recogida mediante el programa. Y se mantienen firmes, simplemente no tenían elección. Éramos nosotros los que estábamos sobre el terreno, los responsables de proteger al país y de salvar vidas estadounidenses. No dudamos en actuar, todos conocíamos los riesgos que implicaba. Sin duda creo que en aquel momento era lo único que se podía hacer, porque esas personas no iban a hablar. Necesitábamos eso, y lo necesitábamos urgentemente. Alguien tenía que hacerlo. La CIA desarrolla su programa de interrogatorios y crea prisiones clandestinas en 9 países para interrogar a los detenidos de Al-Qaeda. Se convirtieron en los pequeños nodos para obtener información, a los que con frecuencia se llevaba a los activos más valiosos con los ojos vendados en vuelos de larga distancia y los dejaban en lugares donde podían presionarlos para intentar sacarles información. La información es esencial para evitar nuevos atentados. En el Centro de Operaciones Antiterroristas, un nuevo tipo de analistas llamados rastreadores de objetivos, que recogen información sobre cada sospechoso, se suma a la caza. La búsqueda global de la cúpula de Al-Qaeda continúa. Khalid Sheikh Mohammed, el número 3 de Al-Qaeda y cerebro intelectual del ataque del 11S, es arrestado en 2003, y su sucesor, Abu Farah al-Libi, en 2005. Pero aunque son eliminados muchos miembros importantes de Al-Qaeda, su jefe supremo sigue huido. Osama Bin Laden simplemente se ha desvanecido. Los analistas se reunieron y dijeron, creemos que Bin Laden tiene 4 vectores. Uno es su familia. Tal vez alguien de su familia cometa un error, o quizá podamos seguir a alguien de su familia. El segundo eran los correos. Bin Laden confiaba en seres humanos para llevar mensajes a sus lugartenientes. Tal vez podamos encontrarlo siguiendo a uno de sus correos. El tercero era su liderazgo. Tal vez ellos sepan dónde está y no sean tan cuidadosos como él. Y el cuarto era, él graba vídeos y mensajes de audio. Tal vez, con la ayuda de la tecnología, podamos restringir la búsqueda a una sola ubicación. Los analistas de la CIA usan software analítico avanzado para examinar la gran cantidad de información disponible. Entre los miles de nombres recogidos en los informes de los interrogatorios, los analistas destacan el nombre de un individuo que aún no ha sido investigado a fondo. Creen que él podría ser la clave. Su nombre, Abu Ahmed al-Kuwaiti, un miembro no identificado de Al-Qaeda. Oímos hablar por primera vez de Abu Ahmed al-Kuwaiti en 2002, aún detenido en un centro de detención de un país del norte de África. Y ese detenido dijo que alguien llamado Abu Ahmed al-Kuwaiti podría ser un correo de Bin Laden. Pero era un fantasma. No sabíamos su nombre ni dónde estaba, no sabíamos nada de él.
Así que preguntamos a todos los detenidos, tanto a los que estaban bajo nuestra custodia como a los que estaban detenidos en otros países, sobre ese tipo llamado Abu Ahmed. Uno de ellos nos dijo que no solo era posible que fuera un correo de Bin Laden, sino que incluso podría ser alguien que viviera con Bin Laden. Fue un momento crucial. Khalid Sheikh Mohammed, autor intelectual del 11 de septiembre, es interrogado sobre Abu Ahmed al-Kuwaiti. El resto de los detenidos nos decían, sí, conocemos a Abu Ahmed. Y Khalid Sheikh Mohammed decía, nunca oí hablar de él, no lo conozco. Era un tipo duro. Todos tienen un ego enorme y hay ciertas cosas que nunca te van a contar. Khalid Sheikh Mohammed no iba a decirnos nada sobre el paradero de Bin Laden. Pero él tenía una forma de comunicarse con otros prisioneros detenidos en esa prisión secreta. Se pasaban mensajes ocultos en los libros que leían. Cuando lo descubrimos, tomamos la decisión de no impedírselo para poder seguir leyendo sus mensajes. Y él les pedía que no dijeran nada sobre al-Kuwaiti. Nadie hablaba del mensajero. Y así fue como nuestro interés por Abu Ahmed se disparó. Más tarde, Hassan Gul, otro miembro de Al-Qaeda, les proporcionó información valiosa sobre al-Kuwaiti. Básicamente nos dijo que al-Kuwaiti fue la persona que entregó la carta de Bin Laden a Abu Faraj al-Libi en la que le nombraba nuevo jefe de operaciones. Esa era una decisión muy importante. Era una orden procedente de Osama Bin Laden. Entonces supimos que teníamos algo importante. Durante años, los analistas de la CIA siguen la pista de al-Kuwaiti, tratando de averiguar su nombre real y su paradero. Pero mientras, la guerra contra el terrorismo se intensifica. Al-Qaeda está lejos de haber sido derrotada. Recogiendo las donaciones de sangre y no sabemos si todavía... El fantasma del llamamiento de Osama Bin Laden a la yihad se materializa en un atentado suicida en Madrid en 2004 y en Londres en 2005. Nos informan de una explosión. Nos confirman que varias estaciones del metro de Londres han sido evacuadas. Los grupos terroristas necesitan líderes y el poder esencial de esos personajes es su capacidad de reclutar, convencer y conseguir a sus seguidores. Bin Laden era el símbolo supremo de la violencia islamista contra nuestras sociedades para que pasen a la acción. El ataque que sufrimos el 7 de julio de 2005 resultó letal y nos conmocionó. Hay heridos caminando. El 7 de julio aprendimos una lección brutal, que no puedes considerar el terrorismo como un problema aislado o doméstico. Tienes que verlo como una red. De las estaciones de metro salen personas cubiertas de sangre. El periodo de 2005, 2006 y 2007 fue un periodo de resurgimiento de Al-Qaeda. Existía una gran preocupación por la posibilidad de que hubiera otra oleada de ataques. Los analistas trabajaban codo con los operativos que colaboraban con sus homólogos extranjeros, realizando operaciones específicas para sacar a esa gente del campo de batalla. Los militantes de Al-Qaeda son eliminados uno a uno. El número de bajas en la organización terrorista alcanza su punto álgido. Pero el objetivo principal se resiste a su detección.
el escurridizo Osama Bin Laden. Recibimos muchos avistamientos falsos en todo el mundo. Recibíamos información escasa y confusa. Lo vimos en un mercado en Peshawar. Lo hemos visto en Karachi. Hay un tipo que dice que lo vio en África. Estaba haciendo un trato en África. Teníamos que comprobar todas esas pistas. Osama Bin Laden tenía un dispositivo de seguridad extraordinario y él lo sabía. En 2009, el nuevo presidente Barack Obama nombra a León Panetta nuevo director de la CIA. Cuando me convertí en director de la CIA, todos los esfuerzos que se habían realizado para intentar localizar a Bin Laden no habían conducido a ninguna parte. Todas las pistas se habían enfriado. Simplemente no teníamos ninguna pista sobre su paradero. Algunos pensaban incluso que podía haber muerto. Los analistas no se rinden. Mientras trabajan para identificar a Al-Kuwaiti, el correo de Bin Laden, un nuevo activo capta su atención. Un misterioso bloguero que usa el seudónimo de Abu Dujana al-Khurasani. Era médico y tenía un hobby en su tiempo libre, que era convertirse en una especie de activista en Internet de la causa de la yihad. Y se había convertido en una voz muy importante dentro de la comunidad yihadista, con muchos seguidores en todo el mundo. Él le surgía a cometer atentados contra objetivos estadounidenses. El servicio secreto jordano, fiel aliado de la CIA, descubre la identidad de este yihadista en la red. Humam Khalil al-Balawi. Lo detienen y presionan para que se convierta en un agente doble. Fueron a su casa, se lo llevaron y lo metieron en una celda para interrogarlo durante varios días. Y ese médico, que nunca antes había sido detenido, cedió enseguida y aceptó convertirse en un informante para los jordanos y, por extensión, para los estadounidenses. Durante varios meses, al-Balawi les da información sobre Al-Qaeda a sus superiores jordanos, quienes a su vez se la pasan a la CIA para su evaluación. La CIA enseguida tuvo claro que la información de ese nuevo informante era el mejor material que habían visto en años. Ese informante desconocido se convirtió en una estrella del rock, porque empezó a pasar información en tiempo real que la CIA conocía y podía verificar. Fue el propio Balawi quien, en una de sus conversaciones con uno de sus jefes jordanos, planteó la posibilidad de viajar a las áreas tribales de Pakistán como médico voluntario. El área tribal bajo administración federal, o FATA, es una región de Pakistán donde Al-Qaeda ha encontrado un refugio seguro y que el gobierno pakistaní ya ni siquiera intenta controlar. Constantemente intentábamos averiguar cómo acceder a esas regiones y obtener información. Y si quieres comprender y conocer lo que pasa en un lugar como la FATA, tienes que encontrar a alguien que tenga algún motivo para estar en la FATA, ya sea que viva allí, que viaje o que tenga familiares allí. Y lo único que necesitas es una persona, pero la probabilidad de que encuentres a alguien que tenga el acceso directo que tú necesitas es muy complicado. Para la CIA, la posibilidad de tener ojos y oídos en la región es inapreciable e imposible hasta ese momento. En Langley todos pensaban que tenían un activo muy importante y que la búsqueda de Bin Laden, que se había enfriado tanto durante tanto tiempo, tenía un nuevo potencial. Tenían una forma de entrar en la casa de Al-Qaeda. Se preparó un operativo para llevar a Balawi a una reunión con los estadounidenses, porque Balawi no había conocido aún a ningún agente de la CIA, y consideraron necesario llevarlo a un lugar en el que pudieran informarle, examinarlo e interrogarlo, y luego asignarle una misión. Una vez averiguaran cuáles eran sus capacidades, podrían prepararlo para que hiciera algo importante. Podían pedirle que los llevara hasta el mismísimo Bin Laden.
La reunión tendrá lugar en la estación de la CIA dentro del campamento Chapman, una base militar estadounidense de alta seguridad en la ciudad afgana de Khost, a 15 kilómetros de la frontera con Pakistán. El plan es que al-Balawi cruce clandestinamente la frontera para evitar ser visto por miembros de Al-Qaeda. Khost es un lugar remoto, accidentado y difícil. Todo el mundo se conoce en esa región, y si eres nuevo en esa zona llamarás la atención. Y no hay muchas razones para aparecer en Khost, Afganistán. Balawi dijo que estaba nervioso, que no quería que lo identificaran los informantes locales y puso como condición que no sería registrado, que nadie lo tocaría mientras lo escoltaran hasta la base para reunirse con la CIA. Desde el punto de vista de la CIA, él era una persona muy vulnerable, y su preocupación de que alguien pudiera reconocerlo les pareció legítima. Podía ocurrir que un informante talibán dentro de la base lo viera y lo delatara. Era una preocupación legítima. Así que decidieron dejar a un lado algunos de los protocolos y precauciones habituales, porque él era alguien muy importante y querían protegerlo. Cuando cultivas una relación con una posible fuente, siempre sopesas los riesgos y los beneficios. El riesgo, por supuesto, es que esa fuente te mienta. Pero la urgencia de conseguir información cuando crees que puedes encontrar a alguien como Bin Laden o al-Zawahiri te inclina claramente a considerar solo los beneficios.